Hola, muy buenas tardes, joven Daniel Ruiz. Estamos encantados de contar con su experiencia como ingeniero agroindustrial para nuestra iniciativa de restaurante saludable con un biohuerto en la terraza. Nos entusiasma la idea de integrar productos frescos directamente a nuestro espacio al plato y creemos que su perspectiva será fundamental para garantizar la viabilidad y el éxito de la empresa. Queremos conocer cómo podemos optimizar nuestro biohuerto y garantizar un suministro constante de verduras frescas para nuestra cocina. Empezamos con la primera pregunta sobre la viabilidad del biohuerto. ¿Cuáles son los principales desafíos al implementar un biohuerto en la terraza de un restaurante? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy buenas tardes para ustedes. Y gracias por la invitación de poder de alguna otra forma compartir con ustedes ciertos conocimientos, ciertas experiencias que he podido tener en la parte profesional. Eh, el biohuerto o un biohuerto termina siendo un concepto dentro de la agronomía en el cual no se utilizan productos inorgánicos, ¿no? Sino que su misma construcción hace de que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Normalmente se combinan algunos cultivos, ¿no? Por ejemplo, los ajíes, hierbas aromáticas, porque normalmente estos olores fuertes, ¿no? Son los que repelen a las plagas, ¿no? Entonces, esa es una de las consideraciones que hay que tener. Otra es el tema climatológico, ¿no? Lima siendo un clima bastante húmedo por una importante cantidad de sus meses, aunque ahora pues el clima está cambiando bastante, ¿no? El tema del cambio climático se ve, se evidencia día a día, ¿no? Entonces, eso es otro factor que se debe tener en cuenta, ¿no? Para la viabilidad del biohuerto. Otro obviamente son los espacios. Entiendo que ustedes quieren integrar el biohuerto al concepto de un restaurante, ¿no? Entonces, un poco lo que les puedo recomendar, no soy arquitecto, pero sí usuario, ¿no? Si voy a un restaurante, entonces sí me gustaría ver en ciertos espacios del restaurante, del salón, de repente pequeños maceteros con algunas de los cultivos que se puedan desarrollar, ¿no? Eso es un poco a modo de, de dar respuesta a la primera pregunta, ¿no? Ok, como segunda pregunta, ¿qué factores considera crucial para asegurar el éxito y la sostenibilidad de un biohuerto en este contexto? Factores importantes, tener en cuenta el clima, ¿sí? Tener en cuenta el clima, tener en cuenta qué cultivos van a elegir, ¿no? Cultivos que son muy sensibles, ya que el biohuerto no utiliza productos inorgánicos. Los productos inorgánicos muchas veces en campo les denominan que son como que bombas, ¿no? Eh, aplican el producto y matan a la plaga, ¿no? En este caso al insecto. Entonces, en el biohuerto es un área mucho más sensible, entonces debemos elegir productos un poco más fuertes, ¿no? Que puedan tener bastante resiliencia con respecto a alguna plaga que se pueda dar. Otro factor es que el cuidado debe ser diario, la hidratación, ¿no? Colocar agua, algunos nutrientes, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, ustedes pueden cerrar el ciclo, ¿no? Ya que el restaurante genera residuos orgánicos, ¿no? Llámese de repente pieles del pollo, residuos de grasa de la misma carne, cáscaras o pieles de zanahorias, papas, etcétera, ¿no? O sea, genera muchísimo material orgánico. Entonces, ese material orgánico, a veces hay áreas de compostaje en el cual luego se puede incorporar al suelo, ¿no? Y este suelo puede tener mucho más nutrientes para volver un mejor producto. Mientras mejor sea el suelo, obviamente el producto va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, son esos los factores que considero que se deben tener en cuenta, ¿no?
Ok, gracias por su respuesta. Como última pregunta sobre la viabilidad del biopuerto del negocio, ¿cómo podríamos maximizar el espacio disponible en la terraza para el cultivo de verduras y hierbas? A ver, eh, yo les aconsejo, vuelvo a repetir, no soy arquitecto, pero considero que algunos espacios que normalmente se utilizan para colocar maceteros, parte decorativa de las áreas, ¿no? No sé exactamente cómo va a ser su restaurante, sean utilizadas para el desarrollo de biohuertos, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera ustedes van a poder comunicar eh, a su clientela a dónde están yendo, ¿no? A dónde estamos yendo en ese restaurante, ¿no? Yo les comento una experiencia que tuve en Ecuador. En Ecuador hay muchísimo banano, producción de banano. Tanto así que en las plazuelas, en muchas plazuelas y plazas importantes, hay banano. Tú ves una plantación, acá, por ejemplo, acá en Piura ves el algarrobo, ¿no? En varios sectores, ¿no? Entonces, allá en Ecuador hay mucho banano. Y el cuidado que tú ves en una plazuela, en una plaza y en un campo de producción es el mismo. Y la gente lo cuida, ¿no? Y la gente sabe que esa es una plantación y que da un fruto y todo lo demás. Entonces, no sé, se me viene a la mente rápidamente, de repente, aparte de maximizar la terraza, que es de repente la área más abierta al ambiente, ciertos sectores del salón donde coloques algunos maceteros, ¿no? Ambientados, con algunas hierbas aromáticas, con de repente un letrerito, ¿no? Cultivo de culantro, perejil, ajíes, ¿no? Acá que hay muchísimas variedades de ajíes, entonces incluso muchos de ellos sirven de repelente. En Lima no hay tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, les comento que acá en Piura, los zancudos, ¿no? Son terribles, entonces, sirve como repelente, ¿no? Sirve como repelente. Un segundito, un segundito. Listo, ahora vamos con la segunda parte de la entrevista. Bueno, en este caso podríamos preguntarle acerca de la rotación de cultivos, que es un factor importante para pues, la viabilidad de nuestro biohuerto. De acuerdo a ello, ¿cuál sería el esquema ideal que nosotras tendríamos que tener en cuenta pues, para mantener la calidad del suelo y maximizar la producción de las verduras? A ver, la calidad del suelo, primero es que puedan comprar suelo de lugares certificados, ¿no? Hoy hay muchos lugares y empresas que nutren el suelo, ¿no? Como les decía hace un momento, y ustedes sean capaces de poder cerrar el círculo con todo el material orgánico o desechos orgánicos que se generan naturalmente de un restaurante y que sepan comenzarlos a incorporar, cuál de ellos se incorpora, ¿no? Este, a nivel, a nivel industrial, por decirlo, ¿no? Lo recomendable es que el suelo eh, o que la plantación cambie cada 10 años, ¿no? Que la plantación que cambie cada 10 años. En un biohuerto donde la plantación y la producción es pequeña, quizás pueda durar un poco más, ¿no? Eso va a depender de qué. Eso va a depender del cuidado del suelo, ¿no? Como yo le decía, mientras que el suelo esté nutrido, el producto va a ir bien, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo les podría recomendar, ¿no? En los biohuertos hay que tener en cuenta, como yo les decía al inicio, la sensibilidad, ¿no? Porque son áreas muy sensibles por el tema de plagas, ¿no? Eso es el cuidado. Y el otro es la calidad del suelo, ¿no? Que ustedes la pueden mejorar
prácticamente justamente con los desechos orgánicos que se generan, ¿no? Del mismo restaurante. Claro, muchas gracias. Vamos a tener en cuenta esas recomendaciones para pues la implementación de nuestro biohuerto. Ahora, ¿usted conoce o sabe si existen combinaciones de cultivos que usted nos pueda recomendar para poder optimizar el rendimiento del biohuerto? A ver, como combinaciones, la verdad no exactamente, ¿no? Yo les comento una experiencia a nivel de producción orgánica, ¿no? A nivel de producción orgánica es muy similar a lo que ustedes hacen o pretenden hacer con este proyecto, ¿no? Que es el biohuerto, ¿no? En la producción orgánica no se utilizan productos químicos, ¿no? Todos los productos que se hacen son a base de productos orgánicos, naturales, ¿no? Que vienen del mismo campo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se hace, por ejemplo, para distraer algunas plagas es sembrar algunos productos que son más apetecibles a ellos, ¿no? Entonces ellas se centran ahí y no se diseminan por todo el campo. Esa es una. Dos, es colocar ciertas hierbas aromáticas fuertes, ajo, por ejemplo, ¿no? Ajíes, que de alguna otra forma repelen a los insectos, ¿no? En el caso del biohuerto, por ejemplo, pueden llevar de alguna otra forma esa misma metodología, ¿no? De combinar. Yo les decía, si bien es cierto, no sé exactamente la carta, ¿no? Pero por ejemplo los rabanitos, no sé si los conozcan, ¿sí? Son cultivos normalmente bien fuertes, ¿no? La cebollita china o cebollita de rabo, creo que también le dicen, el culantro, los ajíes, ¿no? El ají escabeche, los ajíes limos, el ají limo crece tranquilamente, ¿no? Entonces, eh, orégano, romero, ¿no? Son algunas de las plantaciones que considero que podrían, perejil, por ejemplo, ¿no? Y son decorativas, ¿no? Son decorativas si las quieren integrar a la parte arquitectónica de su restaurante, ¿no? Yo considero eso. Exactamente combinaciones, no, no, la verdad, no lo sé, pero sí estas, hierbas aromáticas de alguna otra forma sirven para repeler, ¿no? Y algunas otras que son como anzuelo para poder atraer a las plagas, ¿no? Claro. Ahora le doy paso a mi cuñada para que siga con la entrevista. Respecto a las cantidades necesarias de verduras y basándonos en la preparación de platos como el lomo saltado saludable, ¿podrías estimar la cantidad aproximada de verduras que necesitaríamos para poder cosechar de manera mensual o Eh, diaria? sí, bueno, eso va a depender un poco de la cantidad de comensales, ¿no? Eso aún es complicado determinarlo. Eh, pero siguiendo un poco lo que les mencionaba antes, el tema, por ejemplo, de ajíes, el tema de algunas hierbas aromáticas, su cantidad es muy poca, ¿no? Su cantidad es muy poca al momento de incorporarla a un plato, ¿no? Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con la cebolla, con el tomate, con la papa, ¿no? Se necesita un poco más cantidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, diseminados, diseminados en distintos espacios, como les venía comentando al inicio, eh, se podrían tener, yo creo que unos, de repente 10 15 metros cuadrados. Es que no sé un poco el tema de sus áreas, ¿no? Este, y Tenemos una, yo ujú, creo que tenemos un tranquilamente área con de eso. 100 metros cuadrados. ¿Cuál? El área determinada para el biohuerto es de 100 metros cuadrados. Ya, sí, tranquilamente, o sea, tranquilamente con esa área vives tranquilo un buen tiempo, ¿no? Proveyéndote o autoproveyéndote con algunos productos ahí. Ahora, la misma experimentación, la misma experimentación te va a hacer ir a otro nivel,
¿no? Por ejemplo, lechugas, de repente ir a un nivel de hidropónico, ¿no? Que sí, Exacto. sí se necesitan algunos otros acondicionamientos, ¿no? Ujú. Algunas tuberías, agua permanente, o sea, pero eso va a depender un poco de cómo esté encaminado el proyecto, ¿no? La misma experimentación te va a llevar a ir probando y a ir incorporando Métodos. sí, nuevos métodos, nuevas experiencias y nuevos cultivos, ¿no? Y eso va a depender, por ejemplo, de qué platos vas a comenzar a mostrar Incorporar. también, ¿no? Innovar y todo ello, ¿no? Como siguiente pregunta, ¿cuántos kilogramos de diferentes tipos de verdura quizás podríamos producir mensualmente con un biohuerto de tamaño promedio? Bueno, estimarlo rápidamente es un poco complicado. Eso va a depender me comentaba Dayanara, no, Dayanara, ¿no? Dayanara, que son más o menos 100 metros, ¿no? 100 metros cuadrados. Es un área significativa, significativa. Entonces, eso va a depender de qué cantidad de cada uno de los productos distribuyas, ¿no? Normalmente la distribución es homogénea, ¿no? La distribución es homogénea de los cultivos que van a tener ahí, ¿no? Exactamente el dato, la verdad no te lo podría dar, pero entendiendo el área, y ahí sí te puedo confirmar que tranquilamente van a tener una importante cantidad de producción. Y es más, yo creo que eh, podrían empezar con el 50% inicialmente. Podrían empezar con el 50% inicialmente a modo de experimentación e ir viendo qué otras cosas pueden ir incorporando adicional a ellos, ¿no? Pues, les decía, ¿no? En el tema del Perú hay una importante variedad de ajíes, ¿no? Entonces, de repente, si siembran uno y les va bien, de repente pueden incorporar otro, ¿no? El tema del mismo del ajo, ¿no? Del culantro, el perejil, la cebollita china, que son eh, insumos que normalmente se utilizan en platos criollos, ¿no? Claro. Entonces, ¿alguna recomendación, por ejemplo, usted nos indica de que nuestra área está adecuada y bastante bien implementada para poder hacer todos nuestros cultivos, o se van a necesitar una gran cantidad? Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa con estos cultivos que, imaginemos, ¿no? Cultivamos una porción en el biohuerto y qué pasa con estos que sobra, porque generalmente suelen sobrar muchos vegetales porque no se utilizan bastantes en los platillos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para mitigar este sobrante? Eh, a ver, lo primero que tienen que saber es su demanda. Ujú. O sea, tienen que saber cuál va a ser su proyección de esa demanda eh, que van a tener de comensales, ¿no? Nuestra Eso proyección es básico es para poder... nuestra proyección es- aproximada de platillos vendidos al día es de 50 o 40, 50 platillos. 40-50. Ujú. Entonces, en base ya a esa estimación, ya, por ejemplo, ¿no? Cómo se hace a nivel industrial, ¿no? Supongamos, ¿no? Esto es para hacer un poco un comparativo, un parangón, ¿no? Te lo voy a decir a nivel industrial y creo que es lo que más o menos tendrían que hacer ustedes. El área comercial de una planta dice, oye, ¿sabes qué? Para esta semana necesitamos 5 contenedores de banano. Entonces, se comunica con el jefe de producción y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos cada contenedor son 25 toneladas, estamos hablando de 125 toneladas de banano para esta semana. Listo, distribúyelas, ¿ok? El jefe de producción para ustedes es su cocinero, es el que maneja toda la información de saber cuánto se le asigna de carne, de Ah, papa, claro. de camote, de tomate, de lo que fuese para el platillo, ¿ok? Ujú. Entonces, eh, y en base a ese cálculo que los cocineros lo saben muy bien, ¿no? Ellos estiman muy bien eso.
esos 40 o 50 platos, ustedes los tienen que traducir en materia prima. Ah, De esa excelente. materia prima tú tienes que ver cuál es de esos insumos los que tú vas a tener en tu biohuerto, Ujú. ¿no? Entonces, por eso que yo les decía al inicio de que estos 100 metros cuadrados lo pueden llevar de manera experimental quizás el 50%, El ir viendo emprendimiento. cómo se van comportando los cultivos que ustedes elijan con el clima, ¿no? Yo no soy de Lima, visito normalmente Lima, entonces sé que el tema de la humedad es complicada, ¿no? La humedad, por ejemplo, uno de los factores, no sé si se lo dije, por ejemplo, uno de los factores de la humedad es que la humedad es un caldo de cultivo propicio para la proliferación de microorganismos, ¿no? Entonces, eso puede traer problemas, ¿no? Entonces, hay que tener cierto cuidado con ello también, ¿no? Entonces, yo considero que eso se debería hacer, ¿no? Desde mi experiencia en la parte industrial, lo que ustedes tendrían que llevarlo a la parte gastronómica, ¿no? Claro. El chef es quien determina las cantidades y con eso traducirlos, esos 40 50 platos, en insumos y esos insumos ver cuál de ellos son los que ustedes van a producir, ¿no? Y eso Ujú. vas a tener claramente la cantidad. Claro, está bien, muchas gracias por la respuesta para poder tener una demanda más proyectada. Eh, Respecto ahora ya pasándonos casi al final de la entrevista, nos gustaría mucho que usted nos pueda dar alguna recomendación, algún consejo que nos vaya a servir para poder implementar este biohuerto en nuestro restaurante y algún consejo también de manera general como estudiantes, ¿no? Para poder desarrollar nuestro emprendimiento. Muy bien, sí, yo considero que la idea es muy interesante por varios puntos, ¿no? Eh, la pandemia nos ha hecho cambiar y romper varios paradigmas para muchas personas, ¿no? El tema de la buena alimentación, muchas personas ya lo estamos entendiendo, ¿no? Entonces, hay una relación entre la buena alimentación y la buena salud, ¿no? Es por eso que hay muchos mercados fuera que aprecian productos orgánicos, ¿no? Llámese mango orgánico, llámese el mismo banano orgánico, ¿no? Y la gente está dispuesta a pagar. Uno de los mejores mercados en términos de cotización, por ejemplo, es el asiático, ¿no? Corea paga muy bien, ¿no? Entonces, es gente, obviamente, con un grado de cultura bastante elevado, en el cual aprecian y dicen, oye, si yo como uno de estos bananos, estoy comiendo un fruto sano, sin productos inorgánicos o químicos, ¿no? Que normalmente nosotros escuchamos. Entonces, esa es una de de los consejos que yo les podría dar, ¿no? Ese concepto de negocio que ustedes quieren